Hay una estructura en el norte de Ucrania que no debería existir. No fue diseñada, fue improvisada. Fue levantada en 206 días por 600,000 trabajadores que recibieron dosis de radiación que en muchos casos superaban el límite de exposición de toda una vida en cuestión de minutos. Se llama el objeto refugio, aunque el mundo lo conoce como el sarcófago de Chernóbil, y fue construido para contener lo que quedaba del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil después de la explosión del 26 de abril de 1986 a la 1:23 de la madrugada. Dentro de esa estructura hay aproximadamente 200 toneladas de una sustancia que no existía antes del accidente, una lava radiactiva que los científicos soviéticos bautizaron como corium, una mezcla de combustible nuclear fundido, acero, circonio, grafito y concreto, que alcanzó temperaturas superiores a los 2600 grados centígrados mientras se abría paso por el suelo del reactor como un ácido líquido, devorando todo a su paso. Y aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. El sarcófago no contiene esa sustancia, nunca la contuvo. Y te voy a mostrar exactamente por qué contener lo que ocurrió en Chernóbil era y sigue siendo físicamente imposible. Hay un hombre cuyo nombre fue clasificado por la KGB durante años y cuyo trabajo debería enseñarse en cada escuela de ingeniería del planeta. Se llamaba Valery Legasov, químico nuclear, primer subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica de Moscú y la persona que la Unión Soviética envió a Chernóbil como jefe de la Comisión Científica de Investigación apenas horas después de la explosión. Legasov llegó a Pripyat el 26 de abril por la noche y lo que encontró le llevó a una conclusión que plasmó en cintas magnetofónicas grabadas en secreto antes de suicidarse el 27 de abril de 1988, exactamente 2 años después del desastre. En esas cintas, desclasificadas parcialmente en la década de 1990 y analizadas por el Instituto Kurchatov y por la IAEA, Legasov describe algo que ningún informe oficial soviético reconoció públicamente durante años: que el reactor número 4 no había sufrido un accidente contenible, había sufrido una excursión nuclear seguida de una explosión de vapor que lanzó el núcleo del reactor a la atmósfera, y que la física del material resultante hacía imposible su contención con cualquier tecnología existente en 1986. Y cuando terminemos, vas a entender algo que le tomó al mundo décadas aceptar: que Chernóbil no fue un desastre que se resolvió, fue un desastre que se cubrió, literalmente, con 300,000 toneladas de concreto y acero que empezaron a agrietarse antes de que la última viga fuera colocada. Pero antes de que entiendas por qué contener Chernóbil era físicamente imposible, necesito que comprendas algo fundamental sobre qué ocurre cuando un reactor nuclear pierde el control, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en qué es un reactor nuclear. No es una bomba controlada, es una caldera sofisticada. Fisiona átomos de uranio 235 que liberan calor, que calienta agua, que genera vapor, que mueve turbinas, que producen electricidad. El reactor RBMK-1000 de Chernóbil era una máquina enorme. 1.661 canales de combustible, distribuidos en un cilindro de grafito de 12 metros de diámetro y 7 metros de altura, con un peso total del moderador de grafito de aproximadamente 1.700 toneladas. Déjame explicártelo con una analogía que puedes sentir. Imagina una hoguera gigante hecha de carbón, pero en lugar de oxígeno del aire para mantener la combustión, usas neutrones. Cada trozo de carbón que se fisiona libera más neutrones que fisionan más trozos. El fuego se mantiene a sí mismo. Las barras de control son como cubos de agua que puedes verter sobre el fuego para moderarlo. Más barras, menos fuego. Menos barras, más fuego. Simple, en teoría. Pero aquí está la cosa. El RBMK-1000 tenía un defecto de diseño que la ingeniería soviética conocía, pero que la burocracia soviética clasificó como secreto de Estado. Se llamaba coeficiente de vacío positivo. Déjame asegurarme de que esto se entienda, porque este concepto es la clave de todo lo que ocurrió después.
En la mayoría de los reactores occidentales, si el agua de refrigeración se convierte en vapor, la reactividad del reactor disminuye. Menos agua, menos moderación de neutrones, menos fisiones, menos calor. El reactor se autorregula, se frena solo. Es un mecanismo de seguridad intrínseco grabado en la física del diseño. En el RBMK ocurría exactamente lo contrario. El grafito era el moderador principal de neutrones, no el agua. El agua servía principalmente como refrigerante. Si el agua hervía y se convertía en vapor, dejaba de absorber neutrones. Más neutrones quedaban libres para causar fisiones. Más fisiones producían más calor. Más calor hervía más agua. Más vapor liberaba más neutrones. Era un bucle de retroalimentación positiva, un columpio que se empuja a sí mismo cada vez más fuerte. Los diseñadores del Instituto Nikiet de Moscú, dirigidos por el académico Nikolai Dolezal, conocían esta característica. Los documentos técnicos del RBMK contenían advertencias sobre el comportamiento del reactor a baja potencia, pero esa información estaba clasificada. Los operadores de la planta de Chernóbil no la conocían en su totalidad. Y la noche del 25 al 26 de abril de 1986 estaban realizando una prueba de seguridad que requería operar el reactor a baja potencia, exactamente la condición en la que el coeficiente de vacío positivo era más peligroso. ¿Ves hacia dónde va esto? A la 1:23:04 de la madrugada, cuando la potencia del reactor comenzó a dispararse de forma incontrolable, el operador Leonid Toptunov presionó el botón AZ5, que debía insertar las 211 barras de control de emergencia en el núcleo. Y aquí la ingeniería hizo algo que cambió la historia. Las barras de control del RBMK tenían puntas de grafito de 1,25 metros de longitud. El grafito es un moderador de neutrones. Cuando las barras comenzaron a descender, las puntas de grafito entraron primero en la parte inferior del núcleo, desplazando agua y aumentando momentáneamente la reactividad en lugar de reducirla. Durante 3 segundos, el mecanismo de seguridad más importante del reactor aceleró la reacción en lugar de frenarla. En esos 3 segundos, la potencia del reactor se multiplicó por 100. Pasó de aproximadamente 200 megavatios térmicos a más de 30.000 megavatios. El combustible se fragmentó. El agua se vaporizó instantáneamente. La presión de vapor destrozó los canales de combustible. Y a la 1:23:45, 2 explosiones sucesivas. La primera de vapor y la segunda, posiblemente una excursión nuclear de baja intensidad, lanzaron la tapa biológica del reactor, una placa de concreto y acero de 1.000 toneladas de peso llamada Helena, al aire como un tapón de botella de champán. El núcleo del reactor quedó expuesto directamente a la atmósfera. Pero espera, aún no he mencionado lo que ocurrió dentro del reactor destruido en las horas y días posteriores a la explosión, porque es aquí donde la física de la contención se vuelve genuinamente imposible. Y déjame ser honesto contigo, lo que voy a describir ahora es una de las cosas más perturbadoras que he investigado jamás. Cuando el combustible nuclear del reactor, dióxido de uranio con un punto de fusión de 2865 grados centígrados, quedó expuesto sin refrigeración, comenzó a fundirse. Pero no se fundió solo. Se fundió junto con el circonio de las vainas de combustible, el acero de las estructuras internas, el grafito del moderador y el concreto del suelo del reactor. Esa mezcla fundida a temperaturas que superaban los 2600 grados centígrados es lo que los científicos llamaron corium. Y el corium tiene propiedades que ningún material de contención conocido en 1986 podía resistir. Déjame explicártelo. El concreto se funde a aproximadamente 1500 grados centígrados. El acero estructural pierde su integridad a unos 600 grados. El corium estaba a más de 2600 grados. Se abría paso por el suelo del reactor como agua caliente a través de hielo. Los ingenieros soviéticos lo llamaron el problema de la pata de elefante. Porque cuando finalmente se enfrió parcialmente y fue fotografiado por primera vez en 1996
por el científico ucraniano Artur Korneyev, la masa principal de corium solidificado en el sótano del reactor tenía la forma de una enorme pata de elefante de aproximadamente 2 metros de diámetro. Esa fotografía, tomada con una cámara montada sobre ruedas, porque la radiación en la habitación era de aproximadamente 10.000 Röntgen por hora, suficiente para administrar una dosis letal en menos de 60 segundos de exposición, es una de las imágenes más extraordinarias de la historia de la ingeniería. Es la imagen de un material que no debería existir, creado por un accidente que no debería haber ocurrido, en una habitación donde ningún ser humano puede sobrevivir. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que los informes de la KGB filtrados tras la caída de la Unión Soviética, parcialmente publicados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y analizados por historiadores como Sergei Plokhy en su libro Chernobyl, The History of a Nuclear Catastrophe, revelan que la Comisión Gubernamental Soviética sabía desde los primeros días que la contención era una ficción técnica. El informe de la KGB, con fecha del 2 de mayo de 1986, apenas 6 días después de la explosión, describe la situación del núcleo como fuera de cualquier posibilidad de control directo. Los helicópteros militares que lanzaron 5.000 toneladas de boro, arena, plomo y dolomita sobre el reactor abierto durante la primera semana no estaban conteniendo nada. Estaban intentando sofocar un incendio de grafito que ardía a más de 1.200 grados centígrados y que liberaba radionúclidos directamente a la atmósfera. Y el boro, que debía absorber neutrones y detener la reacción en cadena residual, nunca alcanzó el combustible fundido. Se depositó sobre los escombros superiores sin penetrar hasta donde el corium se estaba abriendo paso hacia abajo. Esto no es un fallo de respuesta. Esto es la física diciendo que no hay material que puedas arrojar desde un helicóptero a 200 metros de altura que pueda contener una masa fundida a 2.600 grados centígrados que se mueve por gravedad a través de concreto. No existe. No existía en 1986 y no existe hoy. Pero aquí está la cosa que conecta todo esto con un problema mucho más grande. El sarcófago que se construyó sobre el reactor destruido entre mayo y noviembre de 1986 no fue diseñado para contener la radiación de forma permanente. Fue diseñado para durar entre 20 y 30 años. Déjame asegurarme de que esto se entienda. Los ingenieros soviéticos construyeron una estructura de 300.000 toneladas de concreto y 7.000 toneladas de acero, sabiendo que no era hermética, sabiendo que no era permanente, sabiendo que las 200 toneladas de corium en su interior seguirían siendo intensamente radiactivas durante miles de años. El sarcófago tenía grietas desde su construcción. No se pudo inspeccionar ni sellar correctamente porque la radiación impedía que los trabajadores permanecieran en muchas zonas más de unos pocos minutos. Se estima que el sarcófago original tenía más de 1.000 metros cuadrados de aberturas y grietas a través de las cuales entraba agua de lluvia, que disolvía partículas radiactivas y las filtraba al suelo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el agua de lluvia que entraba al sarcófago no solo arrastraba contaminación hacia el subsuelo, interactuaba con el corium. Y esa interacción generaba un riesgo que los ingenieros nucleares no habían previsto completamente. El corium solidificado no es estable. Es un vidrio cerámico frágil que se degrada con el tiempo. El agua lo disuelve lentamente, liberando partículas de uranio 235 en solución. Si suficiente uranio 235 se acumula en presencia de agua, que actúa como moderador de neutrones, existe la posibilidad teórica de una excursión de criticidad espontánea. No una explosión nuclear, pero sí un pulso de fisión que liberaría cantidades significativas de radiación y gases radiactivos. En 1990, sensores de neutrones instalados en el sarcófago detectaron incrementos de actividad neutrónica en varias ocasiones, particularmente durante períodos de lluvia intensa. Cada vez se inyectó una solución de nitrato de gadolinio
absorbente de neutrones, a través de tuberías perforadas en la estructura. Funcionó, pero la necesidad misma de intervenir repetidamente demuestra que el contenido del sarcófago no estaba contenido en ningún sentido significativo de la palabra. Estaba en un estado de equilibrio precario, mantenido por intervenciones humanas continuas, en una estructura que se agrietaba progresivamente. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel de todas, la que hace que Chernóbil sea un problema que trasciende la ingeniería y entra en el territorio de la escala temporal geológica, porque las 200 toneladas de corium dentro del sarcófago contienen isótopos con vidas medias que desafían la comprensión humana del tiempo. El cesio 137 tiene una vida media de 30 años, el estroncio 90, 29 años. Esos son los peligrosos a corto plazo, pero el plutonio 239 tiene una vida media de 24.100 años y el uranio 235, 703,8 millones de años. Para que el contenido del reactor número 4 sea radiológicamente seguro, necesitarías confinarlo durante un periodo de tiempo que excede no solo la historia de la civilización humana, sino la historia de la especie humana como la conocemos. Necesitarías una estructura que dure más que las pirámides, más que las montañas, más que cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Y eso es exactamente lo que intentaron hacer con el nuevo confinamiento seguro, la estructura que reemplazó al sarcófago original. Fue construido entre 2010 y 2016 por el consorcio francés Novarca, una empresa conjunta de Vinci Construction y Bouygues, con un coste final de más de 1.500 millones de euros. Es un arco de acero de 257 metros de luz, 164 metros de largo y 108 metros de alto, la estructura móvil más grande jamás construida por la humanidad. Pesa 36.000 toneladas. Fue ensamblado a 300 metros del reactor destruido y deslizado sobre raíles de teflón hasta su posición final el 29 de noviembre de 2016. Fue diseñado para durar 100 años. 100 años. Y dentro de él hay material que será peligroso durante 24.100 años como mínimo. Esto no es contención, esto es comprar tiempo. Es exactamente la misma lógica de la renivelación nocturna del metro de la Ciudad de México. Es la ingeniería admitiendo en voz baja que no puede resolver el problema, solo aplazarlo. ¿Ves hacia dónde va esto? Cada 100 años, alguien tendrá que construir un nuevo confinamiento o encontrar una forma de extraer las 200 toneladas de corium, procesarlas y almacenarlas en un repositorio geológico profundo que aún no existe. La tecnología para desmantelar el contenido del reactor número 4 no existe hoy. El corium es demasiado radiactivo para que seres humanos se acerquen, demasiado duro para que las herramientas convencionales lo corten, demasiado disperso para que los robots lo recojan de forma eficiente. La empresa estatal ucraniana SSE Chernobyl NPP ha estimado que la remoción completa del combustible fundido tardará un mínimo de 50 años adicionales, con un coste que nadie se atreve a calcular con precisión. Y mientras tanto, el bosque rojo que rodea la zona de exclusión de 30 kilómetros sigue siendo uno de los entornos más contaminados del planeta. Los árboles muertos por la radiación en 1986 no se han descompuesto normalmente, porque las bacterias y hongos que realizan la descomposición también fueron dañados por la radiación. El suelo contiene cesio 137 y estroncio 90, que son absorbidos por las raíces de los árboles nuevos, que a su vez son comidos por los animales que han repoblado la zona. La contaminación no se queda quieta, se mueve, se bioconcentra, entra en las cadenas tróficas. Y periódicamente, los incendios forestales que afectan a la zona de exclusión, como los de abril de 2020, que quemaron más de 46.000 hectáreas, relevan radionúclidos que habían sido capturados por la vegetación durante 30 años. Esto no es un desastre del pasado, esto es un desastre del presente continuo. Y la razón fundamental por la que es imposible contenerlo no es la incompetencia, ni la corrupción, ni la falta de financiación, aunque todas esas cosas existen. La razón fundamental es una asimetría temporal que ninguna ingeniería puede resolver. El accidente duró segundos. La contaminación durará milenios. La ingeniería humana opera en escalas de décadas. Los materiales de construcción duran un siglo si tienes suerte.
Pero los productos de fisión que creamos esa noche en Pripyat obedecen la ley de desintegración radiactiva con la misma indiferencia con que la gravedad obedece a Newton. No les importa nuestra política, ni nuestros presupuestos, ni nuestras guerras. Simplemente se desintegran a su propio ritmo, emitiendo partículas que rompen ADN, átomo por átomo, durante miles y miles de años. Valery Legasov lo entendió. En sus cintas, grabadas en el apartamento que compartía con su esposa en Moscú, habla de una brecha insuperable entre la escala temporal de la tecnología nuclear y la escala temporal de la civilización humana. Dijo que habíamos construido una tecnología cuyas consecuencias excedían nuestra capacidad de responsabilidad. No nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de responsabilidad, de cuidar algo durante más tiempo del que cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier cultura ha durado jamás. Hay algo profundamente perturbador en eso, perturbador y profundamente humano. Construimos una máquina que podía hervir agua con la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos, la misma fuerza que enciende las estrellas. Y cuando esa máquina falló, creó un legado que durará más que todo lo que hemos construido como especie. El reactor número 4 de Chernóbil generó electricidad durante 3 años. Su contenido será peligroso durante 24.000. Esa es la asimetría. Esa es la ecuación que no tiene solución. Y cada arco de acero que construyamos sobre esos restos, cada confinamiento nuevo, cada generación de ingenieros que herede el problema, es un recordatorio de que hay cosas que la ingeniería puede crear, pero no puede deshacer. Fuerzas que puede liberar, pero no puede recoger. Genios que puede sacar de la lámpara, pero que no puede devolver. El nuevo confinamiento seguro se deslizó sobre su posición final, un martes de noviembre de 2016. Es una estructura magnífica, un arco de acero que brilla bajo el sol ucraniano como una catedral industrial. Dentro de ella, en la oscuridad, 200 toneladas de corium esperan. No esperan nada en particular, no tienen prisa, tienen 24.000 años. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo video.